¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de lógica matemática. En el video anterior les dejé como tarea este ejercicio y lo que vamos a hacer el día de hoy es resolverlo. Entonces, como ya vimos la parte de tablas de verdad, algo importante al momento de resolver los ejercicios es saber cuántas variables tiene. En este caso tenemos la letra P, la letra Q, la letra R. Sí, variables o proposiciones de pronto ya me van entendiendo. Entonces tenemos 3. 2 a la n serían 2 al cubo por las 3 proposiciones y esto sería 8. Quiere decir que el momento en el que yo dibuje mi tabla va a ser una tabla grande de 8 filas, la fila también de los títulos y comenzaríamos a resolver. Así que déjenme dibujarle rapidito una tabla grande. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a poner las primeras columnas. Muy bien, entonces, como los títulos, como punto de partida vamos a tener P, Q y R. Vamos a comenzar por la proposición de P. Como son 8, la mitad de las filas se divide en verdadero y la otra mitad se divide en falso. Tendríamos verdadero, falso, verdadero, perdón. La mitad se divide en verdadero, 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 verdadero. Y las otras serían falso, falso, falso. Y me acabo de dar cuenta que faltan 2, 4, 2, 3. Me falta una fila más. Ajá, entonces esta es la falsa. Muy bien. Ahora, de las 4 que tengo verdaderas para la siguiente proposición que es Q, la mitad de las 4, o sea, 2 se van a ir a verdadero, 2 se van a ir a falso. Y en falso también 2 se van a ir a verdadero, 2 se van a ir a falso. Sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para la última se alterna, ¿cierto? Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero y falso. Muy bien. Siguiente. El primer paso o la primera acción que yo tengo que realizar son los paréntesis. Ya hemos hecho muchos ejercicios. Al final vamos a terminar afianzando todo esto con una actividad que tenemos para que ustedes la puedan ir desarrollando. Entonces, comenzamos con P. Sí, entonces Q. Cerramos el cuadradito. P si entonces Q. ¿Con cuál otro puedo ir? P si entonces R. Y igual voy a cerrar la columna aquí. Y también podemos con P si entonces R es la misma. ¿Sí? Este de aquí quiero que se den cuenta que es la misma que se repite en el tercer paréntesis. Entonces ya no lo voy a escribir porque ya sería volver a redundar en lo que ya está hecho. ¿Listo? Ahora, vamos con la primera. P si entonces Q. Nos vamos a centrar. Voy a bajar a penitas. Eso. Nos vamos a centrar en esta columna y en esta columna. Ustedes ya saben que cuando para P si entonces Q quiere decir que si yo hago una acción verdadera y la vuelvo a cumplir y se vuelve verdadera, entonces el resultado es verdadero. Si hago una acción que sea verdadera, pero no la logro cumplir, por eso es falsa, esto es falso. Y este es el único resultado cuando el sí entonces va a ser falso. ¿Por qué? Porque el siguiente va a ser verdadero. No, perdón, falso,
Y a pesar de que no hice nada, por ejemplo, igual obtuve un resultado, esto va a ser verdadero. Y por consecuencia, si tengo algo que es falso y como no obtuve un resultado porque no se hizo nada a la final, también es falso, se cumple como verdadero. Es lo que tenemos que ir acordándonos. Entonces, cuando es verdadero y después la consecuencia es falsa, es lo que tenemos que identificar. Del resto es verdadero. Vamos a ponerle ojo a esto. Entonces en P y Q es verdadero. P, verdadero, 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 falso, aquí es la falsa. Otra vez, verdadero, falso, aquí va a ser la falsa. Falso, verdadero, ya sabemos que es verdadero. Falso, verdadero, ya sabemos que todo esto es verdadero. Entonces, verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ahora lo mismo va a suceder para P si entonces R. Me voy a enfocar ahora en la columna de P y en la columna de la proposición R. Muy bien, lo mismo que les acabo de decir. ¿Cuándo tengo que identificar el falso? Cuando digo que yo hice una acción verdadera y a pesar de ello no cumplí con la consecuencia, esto se vuelve falso. Solo esto es lo que tenemos que identificar para el sí entonces. Vamos, enfoquémonos en la columna de P y en la columna de R. Tengo verdadero, 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 falso. Esta es la falsa. Verdadero, 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 falso. Esta es la falsa. Falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Entonces el resto es verdadero, 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 verdadero y verdadero. Muy bien. Siguiente paso. ¿Qué decía la proposición completa? Vamos con desarrollar el corchete entonces. El segundo paso, una vez que ya he resuelto los paréntesis, tengo que hacer los conectores lógicos. Dos conectores. En este caso, ¿cuál es el conector que tengo? El I. Entonces vamos a escribirle aquí. Sería P, si entonces Q, y P, si entonces R. Ujú. Cerramos esta columnita y vamos a desarrollar. Perfecto. Entonces, ahora, ¿en qué columnas me tengo que enfocar? En las dos últimas que yo acabo de realizar. P si entonces Q y P si entonces R. Muy bien, ahora, como tengo el conector I, este conector de aquí, ¿cómo se resuelve? El I es muy específico. Si es verdadero y es verdadero, en ese caso, voy a poner la flecha en igual. En ese caso es únicamente que va a ser verdadero porque se tienen que cumplir las dos condiciones. Si yo eh, voy a tal lado por transporte, de ley tengo que ir en carro o en bus, más o menos. Entonces, para que yo me pueda movilizar, tengo que coger algún medio de transporte. Eso es lo que se cumple, ¿sí? Si voy en un lado, tengo que ir de ley con el otro. Ese es el I. Es una en la que se tienen que cumplir ambas cosas. Por ejemplo, si tengo verdadero y falso, ya no se cumple. Falso y verdadero tampoco se cumple. Y falso, falso tampoco se va a cumplir. Entonces lo único que tengo que buscar aquí es cuando son dos verdaderas, va a ser verdadero. Vamos con el primero. Verdadero, verdadero, esto es verdadero. Esto es falso, esto es falso, esto es falso, verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero y esto es verdadero. Por ende, esto va a ser falso, esto va a ser falso y esto va a ser falso. Y listo, esa es la forma en la que vamos a ir resolviendo. Uno más y creo que con eso tendríamos finalizado el ejercicio. Volvamos acá arriba. Entonces, el siguiente paso es escribir todo. Serían los corchetes de P, si entonces Q y
P, si entonces R, cierro corchetes, si entonces P y R. Entonces voy a alargar esto, se va a cerrar ya la tablita al fin. Muy bien, entonces, ¿en qué columnas son las que yo me voy a enfocar? Recuerden que sí, entonces tiene prioridad por el orden. Entonces me voy a enfocar en la última columna y en el P, si entonces Q. ¿Cuál sería la primera? Esta. ¿Cuál sería la segunda? Esta. ¿Cuándo es el único momento en el que yo voy a encontrar que esto es falso? En el sí, entonces, es cuando el primero sea verdadero, si entonces en el segundo sea falso. Es lo que hemos estado viendo. Entonces el resultado va a ser falso. El resto va a ser verdadero. Entonces al revés tengo que tomarlo en cuenta. Esta es la primera columna, verdadero, y la segunda tiene que darme falso. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, 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 verdadero. Todo es verdadero. Entonces no hay ninguna que en la segunda sea, en la primera sea verdadero y la segunda sea falsa. Por lo tanto, todo esto va a ser verdadero, 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 verdadero. Y eso sería todo el ejercicio. Entonces voy a borrar esta parte. Y como vieron en videos anteriores, ¿qué es lo que sucede o cómo considero yo esta tabla cuando todo sale verdadero? Esto se conoce como una tautología. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Muy bien, hasta aquí hemos resuelto ejercicios de tablas de verdad de hasta 3 proposiciones simples. ¿Por qué no se hace hasta 4? Porque en 3 proposiciones simples se me hacen 8 filas. Imagínense hacer con 4 proposiciones. Puede ser, depende del profesor, pero serían 16 filas que yo tendría que resolver. Ya es un numerito bastante largo, entonces y me podría confundir. Pero más o menos con los tips que vieron, ya dependería del profesor. Pero se trabaja normalmente hasta unas 3 proposiciones en las que yo puedo evaluar tranquilamente una tabla de verdad y lo puedo resolver en un tiempo de una prueba, por ejemplo. En el siguiente video vamos a hacer una recapitulación de todos los conectores lógicos, cómo se tienen que interpretar nuevamente si es que se olvidaron, y tendremos un ejercicio más para que ustedes lo puedan resolver desde su casa. Ya estaríamos cerca de finalizar, pero al final vamos a ver unos pequeños temas que ya están a un nivel de universidad que los vamos a terminar de resolver en este caso. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.